A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 5 del mes de diciembre de 2024 en otra entrega de La Hora Global aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en los estudios de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. Y ya comenzamos con nuestra primer ataque a los problemas que queremos ver, a los eventos que nos indican en qué está este nuevo giro del planeta en el medio de este nuevo desorden mundial. Con nosotros nuevamente Ricardo Barbosa, quien agradecemos y por supuesto damos la bienvenida. Ricardo, bienvenido a este programa. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, audiencia. Y bueno, vamos a aprovechar que se vienen los días lindos, aunque dicen que mañana va a estar medio complicado, pero no es nada. Y después poder seguir hablando de estos temas y más que nada ahora, como digo, que se viene el verano para que la gente los pueda ver y escuchar alegremente mientras disfruta algunos momentos de tranquilidad. Está bien, Ricardo. Hoy debemos aclarar a los oyentes nuevamente, y creemos que por última vez, vamos a trabajar desde fuera de los estudios de Radio Mundo, debido a complicaciones de agenda que hemos tenido, pero no queríamos dejar de hacer el programa de todas maneras, y vamos a estar con ustedes. Esta vez con algo que yo he titulado, o como vamos a titular este capítulo, Una nación sin Estado. Porque tiene mucho que ver con de quienes vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los kurdos, son un grupo étnico originario de una región conocida como Kurdistán. Estoy copiando mucho de lo que puede decirse en Wikipedia, por allí, porque no quiero avanzar sobre lo que va a plantear Ricardo. En principio, solo esta frase en el sentido de que abarca áreas de Turquía, de Irán, de Irak y Siria. Son uno de esos pueblos sin Estado. En realidad, según muchos, este es el más grande de ellos, ¿no? En el mundo. Y con una población estimada de entre los 30 a 40 millones de personas, su historia está marcada por una lucha de reconocimiento cultural, autonomía y en algunos casos independencias. Hay un largo rosario de características que igualan a todos los integrantes de esta nación, por decirlo de alguna manera, pero también hay un largo rosario de desacuerdos y luchas con los quienes dominaban su entorno. Muchas veces países que eventualmente estaban allí circunstancialmente y otras veces con verdaderos imperios a los cuales ellos debieron enfrentarse. Nos sumergimos entonces, Ricardo, en los kurdos. Sí, pueblo kurdo que bien dijiste, estamos hablando de 40 millones, eh, lo podríamos diferenciar a lo largo de la historia que por suerte no tuvieron el genocidio que tuvo el pueblo judío, pero 40 millones, a ver, vamos a tratar de dimensionar un poco, vamos a hacer un pequeño raconto histórico porque si no, no vamos a entender. Podemos ir yendo a la diapositiva número 1, que ahí tenemos los kurdos y el Kurdistán. A la izquierda tenemos una división típica de los imperios europeos del siglo XIX y a la derecha tenemos una visión de un mapa tipo Mercator donde en la mancha aparece donde están los kurdos. Pero para que la gente entienda, eh, el kurdo, su religión principal es el Islam. Hay kurdos sunitas, chiitas, yazidismo, yazdanismo, yarenanismo. Hay minorías cristianas, minorías judías y otros pueblos vinculados a su origen, al tema iraní. Y como bien dijiste, Gustavo, vamos a hacer un pequeño raconto para que vean la dimensión. Se calcula que en Turquía hay unos 20 millones, en Irán 12 millones, 9 millones en Irak, 4 millones en Siria, 1,5 millones en Alemania, y después lo tenemos diseminados de 150.000 para abajo en Francia, Países Bajos, Suecia, Rusia, Bélgica, Reino Unido, Kazajistán, Armenia.
Suiza, Dinamarca, Jordania, Austria, Grecia, Estados Unidos, Georgia, España, Canadá, Finlandia, Australia y Azerbaiyán. O sea, prácticamente están ubicados en toda Europa, parte de Asia y en Estados Unidos. Ahora bien, los kurdos son de origen iraní, pese a los problemas que hoy tienen con el gobierno iraní, que tiene otra orientación religiosa. Distribuidos, según lo que veíamos en la primera diapositiva a la derecha, en los estados soberanos de Siria, Irak, Turquía e Irán. La mayoría son suníes, y ahí ya podemos estar dando una orientación de las actividades o cómo participan. El yazidismo es otro de los elementos principales. Se hablan distintas lenguas, por ejemplo, en Turquía los kurdos hablan el kurmaní o kurdo norteño, y el sasa, que es otra lengua. En Irak hablan sorani, y los kurdos de Irán, aparte del sorani, hablan, como digo, el kurmani. A lo largo del tiempo tienen una tasa de natalidad alta, porque uno lo ve en la gráfica del tiempo, y como decías vos, llegan a 40 millones, y hoy básicamente, como dijimos, los encontramos en Irán, Irak, Siria, la Unión Europea, estados postsoviéticos y algunos en Estados Unidos. Pero vamos a ir entrando un poquito y vamos a dejar esto. En la Primera Guerra Mundial, los kurdos apoyaron a los aliados, o sea que estuvieron en contra de lo que fue el Imperio Otomano y la destrucción de ese imperio que estuvimos hablando fuera de micrófono, y sin duda Turquía merece un programa, no por el tema histórico, que mucha gente lo sabe, sino por el tema de las consecuencias del tema histórico, porque toda la zona que hemos venido hablando durante 300 años tuvo una relativa calma, y al destruirse el Imperio Otomano es que empezó a surgir todo este tipo de problemas. Pero vamos un poquito a la historia rápida. Los primeros kurdos se dice que aparecen en el 612 a.C. en la Mesopotamia y en el Imperio Persa, con Saladino. En la expansión musulmana se convierten al Islam, y en 1730, en la guerra turco-persa, los kurdos apoyan a los turcos, que hoy son sus grandes enemigos. Ya viniéndonos al siglo XX, el Tratado de Sèvres y Lausana es lo que divide, a ver, para que la gente haga un rápido raconto de los imperios europeos, entrado el siglo XX y finalizada la Primera Guerra Mundial, el mundo, lo que sería el Oriente Próximo, Medio Oriente, como algunos le dicen, estamos hablando de Siria, Irak, Irán, Palestina, toda esa zona se divide en un escritorio. Por eso es que los países tienen como digo yo, esas fronteras naturales de ángulos de 90 grados y líneas rectas. Caso de Libia, por ejemplo. Claro, claro. Entonces son increíbles, pero está. El famoso acuerdo Sykes-Picot fue uno de los que determinó la división del Imperio Otomano. Y acá hay una cosa que a la gente que nos sigue le recomendaría que busque en YouTube o en Google, como quiera. Es la delegación norteamericana que estuvo en Armenia una vez terminada la Primera Guerra Mundial, que la mandó el presidente Woodrow Wilson, el gran idealista de las relaciones internacionales, que fue lo que se le llamó la Armenia wilsoniana, donde la comisión King Crane recorre esas zonas y se vincula no solo con los armenios, sino con los kurdos. Hay que ver las fotos de las colectas que se organizaban en Estados Unidos para el pueblo kurdo y para el pueblo armenio. Es increíble. Bueno, después tenemos que Francia, como siempre, Francia y Reino Unido, en las negociaciones de Sykes-Picot, tiene también como participante en estos acuerdos Reino Unido, Estados Unidos como observador, Italia, Japón, Armenia, Bélgica, Grecia, Arabia Saudita, conocida como Hiyaz en esa época,
Polonia, Portugal, Rumania, el Estado serbio-esloveno, que era Yugoslavia después, Eslovaquia, Turquía y una delegación kurda que actuó como observadores para las discusiones concernientes a lo que es el Kurdistán. Estamos hablando del norte de Irak, estamos hablando del norte de Siria. Esa zona sería la que supuestamente, y lo estábamos viendo en la primera diapositiva a la izquierda, iba a ser el Kurdistán. Ese acuerdo se firma el 10 de agosto de 1920, pero no es ratificado por ninguna de las partes. En ese acuerdo, el artículo 62 definió las fronteras de la hipotética composición del futuro Kurdistán, donde la mayor parte de lo que estábamos hablando se encuentran al oeste del Éufrates. O sea, ya a principios del siglo XX, terminada la Primera Guerra, hay una intención de crear el famoso Estado del Kurdistán, y en la diapositiva número 2, que vamos a pasar, podemos ver en distintos colores lo que es hoy Siria. ¿Y por qué tomamos solamente Siria? Porque lo que aparece en color amarillo arriba, eso sería lo que está hoy ocupado por los kurdos. Y si ven a la derecha que ampliamos el mapa, hay un color amarillo cerca de Alepo, que son los kurdos que ahora aparecieron en televisión capturados por los grupos rebeldes que tomaron Alepo, porque hubo enfrentamiento con los kurdos, porque después vamos a ver, los kurdos están apoyados principalmente por Estados Unidos, y acá viene otro tema del día de hoy. Sí. La vez pasada, cuando tuvo Trump, quiso retirarles el apoyo, y ahora se estaría hablando de retirarle el apoyo porque ahí hay 3.000 efectivos de Estados Unidos colaborando, y gente de la CIA con los kurdos. En ese mapa también podemos ver todo el color rosado, era lo que estaba hasta antes de los sucesos que están ocurriendo ahora, el control del gobierno sirio. Lo que está en verde arriba son las zonas buffer, como se le dice, o colchón, que controla Turquía, y lo que se ve en verde abajo como un semicírculo, ese es territorio controlado por Estados Unidos e Israel, donde ahí están las bases norteamericanas en la frontera con Israel y en la frontera con Jordania. ¿tá? Entonces, lo que estamos viendo es que hay un reconocimiento tácito de existencia del pueblo kurdo. Pasamos a la diapositiva 3 y ahí pueden ver con mayor claridad por dónde se extiende actualmente la población kurda, que ven que está en Turquía, en Siria, en Jordania y en Irak principalmente. Volvemos un poquito a la historia, y cuando Mustafa Kemal Atatürk, el líder de la Turquía moderna, logra imponerse por miedo a que avanzara hacia lo que era la Unión Soviética, se lleva a un acuerdo, donde ese acuerdo, que se llama el Tratado de Lausana, firmado por Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Grecia y Rumania, el reino serbio, croata y esloveno, se reconoce al Estado turco, y ahí podríamos decir que es la primer piedra de defunción del Estado kurdo. Porque el Estado turco, al nacer bajo este acuerdo, incorpora los territorios que iban a ser del Kurdistán. Ahora, Entonces, Ricardo, quiero hacer una pequeña precisión. dale, por favor. Es interesante ver que desde el principio de algunas negociaciones en esa área, estamos hablando ya de fines de la Primera Guerra Mundial o quizás desde antes, no estamos hablando de pueblos nómades, pueblos con una identificación ambigua, estamos hablando de incluso un territorio reconocido y que se planificó incluso su delimitación, es decir, era un Estado que estuvo en ciernes, o estuvimos a la puerta de tener un Estado con todos los elementos necesarios para la conformación del mismo. Tenían el territorio, tenían por lo menos una identificación, un consenso general de que había un territorio, tenían una nación plenamente identificada con el territorio, muchas
aspectos comunes en cuanto en general al idioma, que es bastante, digamos, bastante complementario, digamos, las formas en que los dialectos se manejan en distintas zonas, una religión única, es decir, de alguna manera estaba mucho más cerca del Estado de lo que la gente puede sospechar, ¿no? De conformar un Estado real. Pero Sí, sí. evidentemente se dependió de la voluntad de los demás, ¿no? A ver, cuando en perspectiva estaba en El Espectador hace ya como 10 años o más, vinieron dos mujeres, representantes del pueblo kurdo que hablaban español, que estaban en una gira mundial cuando fue el último intento, hace 10 años, 12 años, para tratar de formar el Estado kurdo que hace 10 años estamos hablando, de que lo vamos a hablar, de la presencia de ISIS, desmembramiento de Irak, el desmembramiento de Siria, y ellas estuvieron y tuvieron una entrevista, yo la escuché, que fue una hora y poco, y lo que planteaban es estas cosas que estamos hablando, porque a ver, como dicen, el último clavo del cajón es que en el acuerdo de Lausana, que vos estabas planteando todas esas cosas, el concepto de nación, territorio, control administrativo, misma religión, lengua, el acuerdo de Lausana, que dijimos que a partir de ahí nace el Estado turco, los artículos 40 y 45 especificaba que las minorías en cuestión eran las minorías no musulmanas y que debería tener un trato especial. Y acá entraban otras minorías porque los turcos dicen, como dice el artículo, minorías no musulmanas y ellos consideran a los turcos musulmanes. Entonces, les niegan la protección constitucional que les da la constitución de Turquía. Y al negarles esa posibilidad, pasan a ser parte del pueblo turco sin ningún beneficio especial por ser kurdos. Y a partir de ahí es que empieza el levantamiento de los kurdos contra los turcos, que lo hemos visto varias veces y fue muy polémico cuando vino el ministro de Relaciones Exteriores turco a firmar el TLC con Uruguay o las negociaciones, que estaba la gente armenia protestando cuando él le hace el símbolo de la cabeza del lobo, que lo hacen con las manos poniendo los dos dedos para adelante y el pulgar para arriba. Porque ese es el grupo que combate a los kurdos y a los armenios dentro de Turquía. Entonces, el otro impulso que tuvieron los kurdos, obviamente, fue cuando nace Naciones Unidas, donde Qasid Muhammad se presenta en Naciones Unidas y propone la fundación del Estado kurdo. ¿Ah? Pero ¿cuál es el problema que tienen? En el 46 nace el Estado de Irán, que toma parte de los territorios que también iban a ser del Kurdistán. Y en el 78 se funda el famoso que sigue hasta nuestros días, el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que para Turquía es un grupo terrorista y como siempre digo, el 11 de septiembre lo que lanzó al mundo fue una gran palabra con múltiples interpretaciones que es terrorismo. Sí, sí. Porque cada estado en el mundo interpreta la palabra terrorismo como le venga gana y hace lo que quiere siempre invocando el terrorismo. Se transformó en comodín conveniente. Sí, sí, es como decíamos antes, el chipote chillón que lo usan todos. En, en el 84, el PKK ya desencadena un enfrentamiento directo con el gobierno turco con 10.000 guerrilleros y 50.000 militantes activos. Se calcula que ese conflicto llevó a la muerte de 40.000 personas, números grandes, 3.000 pueblos kurdos fueron destruidos, y yo vi una película turca muy interesante que era la destrucción, o sea, era como en la guerra de Vietnam, destruían los pueblos para llevarse a la gente a los lugares donde los podían controlar, a las ciudades. Bueno, en Turquía, en la zona rural, se destruyeron 3.000 pueblos. ¿Ah? Y en el 99 detienen a Ocalan, que es el líder del PKK, y a partir de ahí deponen las armas. Nosotros tenemos una diapositiva que
costó conseguirla porque increíblemente parece que la han sacado de las redes, que es la número 4 que tenemos, Ujú. donde ahí aparece a la izquierda lo que sería el territorio kurdo, los pozos de petróleo, porque nadie vive gratis. No se olviden de que Turquía ha sido criticado por la compra de petróleo a Estado Islámico a bajo precio. Y a la derecha lo que hay es Irak con las zonas prohibidas al norte y al sur. Ajá. En este siglo XXI nos llevamos la sorpresa que Saddam Hussein, esas zonas habitadas por kurdos, él las atacaba con agentes químicos. Y Sí. hubo grandes masacres de pueblos kurdos enteros por agentes químicos. Entonces, cuando fue la primera invasión de Irak con Bush padre, se establece zonas de prohibición de vuelo en el norte y en el sur. Y llegamos a nuestras épocas, al 2011, donde el levantamiento Y acá, hace, acá, Ricardo, te pido que hagamos un corte justamente para llegar a nuestra época, así cumplimos entramos en con la los, modernidad. Perfecto. entramos en la modernidad. Ya volvemos, amigos, nos volvemos a encontrar en unos minutos aquí en la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial, esta vez desde afuera de estudios, pero ya vamos a volver. Semana que viene ya estamos allí, no se preocupen, y vamos a hacer, vamos a seguir un poco la tradición de estar en ese estudio. Con Ricardo Barbosa estábamos viendo los avatares de la historia del pueblo kurdo y su lucha por ser algo, y ser algo en la sociedad internacional es ser un Estado. En definitiva, habíamos llegado a eso, ¿no, Ricardo? Sí, sí, a ver, un pueblo, repetimos, de casi 40 millones de personas. Y que a partir de la entrada en el siglo XXI, para muchos ha sido la barrera de contención de la expansión del islamismo radical hacia Europa a un costo de varios miles de muertos y de estar en determinadas condiciones bastante complicadas. En la diapositiva 5, que agradecemos que la coloquen, es la que ya habíamos subido, es un mapa muy interesante. El 2024 tiene 15 días ese mapa porque la ofensiva sobre Alepo fue esta semana, y la traje para que la gente pudiera ver, y los que nos están escuchando le vamos a contar un poquito. Es el estado de Siria, y el estado de Siria está dividido en varios colores. En la frontera contra Turquía Al está el norte. color verde. Eso lo controla Turquía. Hoy por hoy es territorio turco con el ejército turco, que nos va a dar pie para en el próximo programa hablar como yo digo, es el elefante en el bazar que entra y no tira nada, que es Turquía. Y en este mapita arriba a la izquierda pueden ver una zona que está pintada de blanco, que eso estaba controlado por un grupo que Turquía logró. Rodeado de estrellitas rojas, o sea, Ahí va, las estrellitas rojas del es el ejército ejército turco. turco. Ahí está. O sea, lo que tiene interesante en este mapa son los colores, las estrellitas. Estrellitas azules los rusos, estrellitas rojas los turcos, estrellitas verde Irán con la Guardia Revolucionaria y estrellitas violetas Estados Unidos. Y en algunos lugares ven que unas estrellitas están al lado de otras estrellitas. Los turcos están con los turcos están al lado de norteamericanos, los iraníes están con los rusos y a su vez con el gobierno, pero arriba a la izquierda hay una zona que aparece en color blanco que lo controla lo que se llaman las milicias de HTS, que significa Hayat Tahrir al-Salam, que era un grupo yihadista vinculado al Estado Islámico, que Turquía logró que ellos renegaran al Estado Islámico. ¿Para qué? Para que Estados Unidos lo sacara a la lista de terroristas y así Turquía poder darle armamento. Como se ve, la zona está custodiada por Turquía.
O sea, el avance hacia Alepo, que es hacia la derecha, que es hacia el oriente, no lo pueden hacer si los turcos no les abren el paso. Entonces, ya han pasado días y como siempre decimos, preferimos que pasen algunos días para hablar de las cosas. El próximo jueves vamos a hablar de Turquía en Siria. Esas aspiraciones que vos, Gustavo, las conocés bien, de volver a ese gran estado turco que llega hasta Azerbaiyán y llega hasta los territorios de Israel con Egipto. O sea, la gran provincia palestina turca del Imperio Turco. Esas Pero, aspiraciones, Ricardo, que todos sabemos que no coincidentemente siempre están presentes en un personaje individual, en un ego muy grande, en alguien que es además líder, y que en el caso de Turquía el apellido es Erdogan. claro, En otros casos los entonces, apellidos son otros. sí, sí, sí. Pero en este caso hay una continuidad y esa, si quieren, bipolaridad de estar en la OTAN, no estar en la Unión Europea, pero comprarle petróleo a ISIS, comprarle ahora, una de las noticias que íbamos a dar, Turquía compró baterías antiaéreas de largo alcance rusas S-400, que es la última generación que tienen, que valen como 200 millones de dólares cada uno. Compró varias de esas. Hubo un lío con la OTAN porque estaba incorporando equipamiento ruso a un país de la OTAN. Bueno, a su vez les habían suspendido la venta de los F-35 a Turquía. La semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores estaba planteando la posibilidad de comprar 35 F-35, estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares en aviación, y entregarle a Estados Unidos las baterías S-400, que después no sé qué van a hacer, lo más Y seguro. las desguazan y las analizan, pero ya Estados Unidos No, tiene ese 400, pero... sí, sí, no, pero para mí van a terminar en Ucrania. Pero está, Ah, puede ser, sí. a ver, digo, esa bipolaridad que tiene el Estado turco. Entonces, en el 2000, ya en el siglo XXI, había un proceso de que Turquía iba a entrar a la Unión Europea, que tuvo la suerte que no entró y se salvó de la crisis del 2008. Dentro de ese proceso, el Parlamento turco aprobó medidas que se incluían dentro de los derechos humanos, la posibilidad de transmitir en televisión y radio en idioma kurdo. No hay que olvidarse que para entrar a la OTAN, Suecia y Finlandia, en especial Suecia, porque Suecia tiene alrededor de casi 100.000 kurdos en Suecia, que algunos son políticos, hay parlamentarios, hay de todo, y había refugiado un par de dirigentes del PKK y Turquía se oponía a la entrada de Suecia por ese tema hasta que al final se solucionó. Bueno, en el 2014, con el tema de Estado Islámico, el Parlamento Europeo aprueba entregarle a lo que se llama el Peshmerga, que son los combatientes kurdos en Irak, armamento. Y a partir de ahí, los kurdos fueron las botas en el terreno que combatieron el Estado Islámico. Lo combatieron de tal manera, con apoyo de la coalición, estábamos hablando de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Turquía, porque la amenaza de Estado Islámico era más grande en la zona que para Turquía la amenaza de los kurdos. Los kurdos tienen una socialización en una visión comunitaria, se podría decir casi en una idea comunista, donde todos son iguales y es un caso excepcional en el mundo musulmán, donde las mujeres son consideradas a la par del hombre, al grado que la mitad del ejército kurdo son mujeres. Y voy a leer textual una pequeña opinión de la jefa de la parte del ejército de mujeres, que decía: ser mujer no es lo mismo que ser hombre en combate. Estamos hablando de combate entre musulmanes entre musulmanes. Durante el último periodo, se han incorporado mujeres soldados al Peshmerga para reforzar las tropas y luchar contra los terroristas. Las divisiones femeninas kurdas se especializan y capacitan en combatir al ISIS, en curso de entrenamiento con equipos italianos, ingleses, suecos,
finlandeses y especialmente estadounidenses, quienes desplegaron elementos de la CIA en el Kurdistán para cooperar y luchar juntos contra ISIS. Porque la alternativa, si controlaba ISIS, las mujeres pasan a última categoría y la destrucción del modelo social que tienen los kurdos. Las mujeres kurdas, dice, representan un gran orgullo para su nación. Si un soldado de ISIS muere en manos de un soldado de Peshmerga, es considerado una fuerte derrota. Lo toman como insulto y humillación. Para ISIS, la figura femenina es vista como la que es débil, la que debe ser silenciada, reprimida y encarcelada. Y dice, nos matan dos veces, una cuando nos violan y otra cuando nos matan. No podemos dejar que nos capturen. Kurched Aji, líder comando Sebarnasi de mujeres. Si mueres en manos de una mujer, no llegarás al cielo. Esa es la consigna que tiene ISIS y la debilidad Y que además condiciona supuestamente... toda esa mentalidad de la kurda, ¿no? Claro, exacto. A ver, esto es como en el siglo XIX, los británicos cuando atacaban posiciones musulmanas, enchastraban o mojaban con grasa de cerdo la munición, porque sabían que como el cerdo es un animal impuro para los musulmanes, los que eran heridos no los curaban porque los consideraban impuros porque se habían contaminado. Claro. Es más o menos esta misma lógica. Y un detalle que me parece lo importante, en el mapita que nosotros vimos, donde aparecía el estado kurdo en el norte, dentro de ese estado está la única prisión de elementos de ISIS, donde se calcula que hay entre 15.000 y 20.000 combatientes, de los cuales hay entre 2.000 y 3.000 extranjeros, custodiada esa gran cárcel por elementos del ejército del Kurdistán, sostenidos económicamente por Europa y Estados Unidos. Pero aparte hay otro problema que lo pueden, Televisión de France, Deutsche Welle, lo tiene. Nosotros esta información la sacamos también del youtuber Oscar Vara, New York Times, El Orden Mundial y el libro que vamos a presentar, Geopolítica del Yihadismo Global. Pero ahí hay una bomba de tiempo increíble porque al lado de la cárcel hay cerca de 50.000 personas que son las mujeres y los hijos de los yihadistas que están presos, donde es una bomba a punto de explotar porque las mujeres que están ahí, muchas son más radicales que los hombres. Sí. Hay extranjeras también que los países europeos le han sacado el pasaporte, pero también hay un nivel de violencia muy grande para todo aquel el que cuestiona los preceptos del Estado Islámico. Entonces, los kurdos se están haciendo cargo de un problema que todo el mundo está mirando para el costado. Claro, Y, yo te iba a resaltar eso porque no sé por qué lado vas a ir después en el resto del programa, pero yo arranqué el programa con la intención y sigo en esa de ser una especie de oyente más, viste, tratando de asimilar un poco estos conceptos de los cuales algunos conocía y otros obviamente no. Los kurdos debemos entender que más allá de esa especie de estigmatización que tienen, sobre todo desde el lado turco, de hecho, en estas épocas, en estos tiempos, han funcionado para Occidente en una forma, casi son, podríamos decir, los espartanos que está utilizando Occidente en el área, porque de alguna manera han prestado servicios y han sido contención contra extremismos no desordenados, no manejados en forma dispersa, extremismos que tenían, como en el caso de ISIS, un ejército muy bien armado, una economía detrás que además funcionaba y pagaba todo eso, y sin embargo los kurdos en su limitación en cuanto a territorio, a algunos apoyos de los que están cerca, lograron una gran tarea de contención de ese grupo y casi eliminación del mismo. Entonces, digamos, una pregunta que se tienen que estar haciendo los líderes occidentales, ahora vamos a mirarlos desde este punto de vista, en el sentido de decir, bueno, a nosotros nos han servido los kurdos, y Erdogan, más allá de su ambigüedad, forma parte también de esa sociedad de sí, líderes. sí.
Y Así. Erdogan debe, en algún momento también, supongo yo, tener una balanza en la cual va a tener que empezar a equilibrar estas cosas, porque la forma de trabajar, vamos a llamarle trabajar a hacer la guerra en este caso, de los kurdos en el último tiempo, ha sido muy funcional al bando al que Erdogan no quiere dejar de pertenecer, que es la OTAN. Claro. Entonces, son esos dilemas que él debe tener o no, capaz que la tiene muy clara, ¿no? Pero desde el punto de No, vista no, pero estratégico nosotros debemos marcarlo porque son cosas que están en la cabeza de esos líderes cuando se reúnen. sí, sí, a ver, los kurdos también están combatiendo en el norte de Irak, de Irán, perdón. Irak, el norte lo tienen ocupado como Irak, Irán, pero la gran Irak está acéfalo, no, no tiene problemas, pero si vos ves el mapita que nosotros pusimos en la diapositiva 5, ellos recuperaron Raqqa, que Raqqa con Mosul eran las capitales del Estado Islámico. O sea, Bueno, en texto claro, fueron la carne de cañón de todos los países que no quisieron mandar tropas para enfrentar al Estado Islámico. Sin duda, los líderes kurdos sopesaron la decisión y dijeron, perfecto, nosotros, porque aparte enfrentamos a Estado Islámico, porque era una amenaza para para no, los no, sí, sí, kurdos, estaban peleando por su supervivencia, obviamente, totalmente. pero le Pero han hecho un gran aparte, favor a Occidente. claro, pero aparte, si salían victoriosos, quedaban en posición de fuerza como lo existe hoy, porque hoy tiene un ejército armado que está sostenido por Estados Unidos. Por eso es el gran problema de la decisión de Trump si sigue sosteniendo a los kurdos y no. Y fíjate que para detener las primaveras árabes, el presidente sirio a los kurdos le otorgó por un decreto carta de ciudadanía como ciudadanos sirios. O sea, lograron ser ciudadanos sirios. Tienen un territorio y lo controlan. Cumplen todos los requisitos de Naciones Unidas de organización administrativa, un ejército organizado con escala de mando, territorio, cobro de impuestos. Geopolíticamente son militarmente útiles a Occidente. Son el tapón porque si los kurdos no frenaban a Estado Islámico, el próximo país que iba a caer iba a ser parte de Turquía. Y de parte de Turquía es la expansión para Rusia, en la zona sur musulmana, y después los Balcanes, vive mucha gente musulmana. O sea, Claro. la posibilidad de esa expansión, de vuelta al califato, no nos olvidemos que los musulmanes llegaron hasta Viena. Ahí recién fueron parados. Entonces, Ricardo, para ir... Sí, tengo que hacer otro corte y vamos a perfecto. Rematamos, la política internacional. rematamos esto y presentamos el libro. Perfecto. Ya estamos con ustedes, amigos, en 2 minutitos más. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos en el último bloque de la tarde de hoy, aquí en Radio Mundo, en la 1170 AM de vuestro dial, aquí en La Hora Global. Esta vez desde fuera de estudios, con Ricardo Barbosa, analizando las idas y venidas de esta nación sin Estado, a las que llamamos kurdos. Ricardo, ¿a qué habíamos Bueno, llegado? Gustavo, acá estamos, acá seguimos. Vamos, para que la gente se entretenga, le vamos a dar una preciosa diapositiva que la vamos a usar en el próximo programa, que es la número 6, donde ahí aparece claramente todos los actores involucrados en el problema sirio, donde, basado en la temática que nos interesa a nosotros, Es un la entrevero bandera... esto, es una... Pero está bien, o sea, en realidad yo Está me clarito. río, sí, en realidad está clarito. Yo me río porque, claro, después que uno estudia, digamos, las distintas posiciones de los estados, las alianzas posibles, las alianzas que dejaron de ser alianzas, las alianzas que van a ser, está dividido en dos, ¿no? Ese primer bloque, ese primer plano se entiende, pero para quien llega de una a esto así, sin preparación previa, es una especie de lío esa serie de alianzas entre estados, que cada uno depende de las alianzas que tenga, incluso hasta para sobrevivir en esa zona, ¿no? Sí, sí. Sí, en el mapa de la derecha, arriba la bandera roja con la estrella roja en fondo amarillo,
esos son los kurdos, y ahí aparecen sus vínculos, y a la izquierda estarían cobijados dentro de Estados Unidos, pues ni siquiera, lo vamos a hablar en el próximo programa, pero el ejército sirio rebelde son más de 140 grupos. Sí. Una noticia, Mechando, Que eh, hoy está avanzando sobre el gobierno sí, pero sirio, los que ¿no? están avanzando son 20 o 30. Y Ahí si llega está. a caer el gobierno, ¿qué van a Porque, hacer esos 140? claro, porque la gente se quedó de repente en el 2015 con la guerra civil No, siria no. y sigue esos rebeldes siguen allí. Claro, vamos a echar la noticia que hubo ahora de que Al-Fatah y Hamas se pusieron de acuerdo para el tema de la administración de Franja de Gaza. Y acá nosotros trajimos un día la foto de los 14 grupos en Pekín firmando un acuerdo. ¿Qué pasa con los otros 12 grupos? Claro, Ah, pero vamos a seguir en lo nuestro, así vamos terminando. Todo lo que estábamos hablando tomó como política de Estado en el 2014 cuando Estados Unidos, para defender las minorías cristianas y yazidíes, en Siria hace 15 años había 200.000 cristianos, hoy quedan menos de 20.000, muchos muertos y muchos refugiados. Pero a partir de 2014 Estados Unidos, como le digo, toma al ejército Peshmerga de los kurdos bajo la égida de Obama, y empiezan lo que se llama la Operación Resolución Inherente, que sigue hasta nuestros días y que cuando había asumido Trump, él tenía la idea de dejar los kurdos, y yo creo que la idea de dejar abandonados los kurdos era para satisfacer a los turcos, sí. a su vez para poder tener a favor a los turcos en todas las negociaciones. No sé qué va a pasar ahora, porque como lo hablamos, Trump cuando quiso sacar tropas, eso lo decide el Congreso, porque el presidente no puede decidir eso, lo decide el Congreso, y no pudo. Pero vamos a pasar, para ir cerrando este tema, a la diapositiva 7, que te va a gustar mucho más, Sí, y a los ya que, me está encantando ya. a los que nos están escuchando, yo les Si quieren recomendaría que entender, trataran, quieren entender Medio Oriente, sin entenderlo, vean esta diapositiva. el humor político siempre ha sido a lo largo de los años, en pequeños trazos, una síntesis de mucha cosa. Y de repente nosotros, Aroxa o Mafalda, cualquier dibujo de Quino, dibujos políticos que en un segundo, el Tata Alcuri, hay un montón, pero en 4 trazos sintetiza de repente un programa entero, y ahí lo que estamos viendo es ese choque de tanques, que todos los tanques están metidos y abajo todos apuntándose. Lo- el detalle de esta diapositiva que yo armé es que esta diapositiva tiene 10 años y es tan vigente hoy como hace 10 años. ¿Ah? Entonces, Ah, ahí, mirá, 10 años tiene. sí, sí, tiene 10 No, años, yo no, la pues usé. yo pensé que era hecha ahora, No, 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 no. porque es tal Es cual. increíble. Claro, uno lee y como siempre digo, leer a veces libros que tienen años es interesante para ver si lo que dice el autor se reflejó o no. Y en este caso, en este dibujo, está tal cual, reflejado. Si querés, Gustavo, pasamos al libro, porque volvimos a los libros. Sí, antes de eso quería hacer dos reflexiones cortitas sobre lo que Dale, hablaba por sobre Trump, favor. que me interesa bastante. Tú te planteabas la pregunta de por dónde Trump irían los tiros de Trump, digamos. Y el tema con Trump es que a veces los gobernantes en sus segundos mandatos, cuando hay una distancia entre ellos, vuelven a un mundo que ya es un poco diferente al que ellos dejaron, ¿no? Le pasó mucho a Lula, por ejemplo, Sí, que después de 10 años volvió a unos BRICS que en un grupo de amigos, como era antes, es la corte de Xi hoy. sí. Pero en el caso de Trump, él se encuentra ahora con un Erdogan que ya no es solo el árbitro de la salida del No, Mar no. Negro, sino que también empieza a ser el árbitro de la guerra civil siria.
desde algún punto de vista, o por lo menos un protagonista en que influye, es decir, ha crecido la influencia de Erdogan bastante y es muy difícil que pueda dejar de tratar de quedar bien con él, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, A es decir, yo no la veo a ver, para los Gustavo, kurdos. esta diapositiva y la anterior sintetiza todo lo que estás diciendo, porque acá, si bien estamos hablando de los kurdos, que hoy tienen un territorio interesante, Ujú. eh, ellos viven, como se dice en física, en un equilibrio inestable, o como dijo un político acá, los platitos chinos, Sí, porque no hablamos de Israel, no hablamos de todos los actores que hay dentro de Siria, bueno, lo mismo Irán, Rusia, Jordania que está al lado, Líbano que está al lado, un Hezbollah que apoyó al presidente sirio junto con tropas iraníes, que una de las grandes vueltas de tuerca fue en la desesperación, buscó apoyo chií de Irán, cuando el presidente sirio es suní. Entonces, la pregunta también, si cae el presidente sirio, ¿qué viene después? claro. Sí, Turquía podrá controlar una parte del territorio, pero no todo el territorio. Irán no Y, lo va a y, dejar. y aparte están fronteras muy porosas con Irak, entonces Ajá. capaz que lo que va a pasar es que ocurra esta ofensiva, este avance, Siria se sostenga en una parte y siga fraccionada. No es detalle menor que los tres buques que estaban y el submarino que estaba en el puerto Tartus, que está a la altura de donde están los rebeldes ahora, salieron a navegar, abandonaron puerto, ¿ah? Y que también Rusia no está en condiciones de apoyar como se pensaba, Hezbollah tampoco, Irán tampoco. Eh, es ese equilibrio muy inestable Ok. que cualquier brisa rompe el equilibrio, pero el problema es que no lo rompe para mejor, lo rompe para la incertidumbre y los antecedentes que hay es que si sucede eso es el caos. Y a Israel no le sirve tener un caos al lado, a No, 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 Jordania no. tampoco. Entonces, Está muy complicado, sí. No sé Trump qué va a hacer, pero realmente son demasiados los intereses que están cambiando de lugar. sí, Los kurdos no parecen ser un hilo fuerte, parecen ser más bien un hilo débil en esto. eh, Y esto recién lo vamos a poder hablar en marzo del año que viene, porque todavía les debemos el programa de Ucrania de fin de año que hacemos cada 6 meses y lo vamos a dejar preparado para las posibles negociaciones de enero y después en junio veremos qué pasa y apostaremos cada uno qué es lo que va a salir de cada lado. ahora sí Pero nos vamos al libro. vamos al libro ahora. Eh, para los que les guste esta temática, hay un libro excepcional, Geopolítica del Yihadismo Global, de Alfredo Jalife Rame. Es un mexicano, Yes. producido por la editorial Orfila, publicado en 2016. Tiene un detalle de todo lo que es el mundo yihadista impresionante. Eh, el profesor Alfredo Rame Barrios es médico, profesor universitario, conferencista, escritor, columnista, analista político mexicano de ascendencia libanesa, tiene ciudadanía libanesa, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Como ven, estos temas atraen a gente de cualquier área del conocimiento porque son temas de actualidad, son temas Claro. interesantes y les puedo asegurar que este libro creo que se puede conseguir acá en Uruguay, y si no, por Amazon. Tiene una parte, habla en forma muy personal porque se ve que tiene algunas broncas con algunos, pero los detalles de la información que trae documentaria y de hechos es un referente este libro. Perfecto. Ricardo Barbosa, muchísimas gracias
Gracias a vos. Vamos redondeando ya este programa. Hemos estado hoy, espero ya que por última vez, vamos a ordenarnos un poquito del tema de agenda y cosas de fin de año, que distintos nos están tironeando, como le pasa a mucha gente, de distintas actividades que tenemos que cumplir algún horario, reuniones, asistencia a algunas cosas, y bueno, nos complica estar con ustedes en ese horario en el estudio, pero a través de este medio vamos a intentar, y lo estamos haciendo con la gran ayuda de Felipe Penadez, y Oscar, que desde el estudio también está manejando el audio. Saludos a los reyes de la vidriera. Llegar a ustedes de todas formas. Y bueno, como cada martes y cada jueves a las 15 horas nos volvemos a ver en este análisis de este nuevo desorden mundial. Los dejamos, como siempre, con Eduardo Rivero y su Se hace tarde. Chau, 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 y que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.